Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Señor, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres venir cada día, cada instante, cada momento a nuestro corazón para transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres con tu palabra de vida darnos vida y vida en abundancia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos llamas a hacer vida las palabras que nos das en el Evangelio para que nosotros podamos ser testigos de tu amor y el mundo crea que tú eres realmente el Señor de nuestras vidas. Señor, damos la gracia cada día de poderte proclamar como Señor de nuestra vida. Que no hablemos de ti, Señor, sin tenerte en el centro de nuestro corazón cada mañana. Señor, danos el don de nacer de nuevo. Como tú le dijiste a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo, un hombre sabio, preguntó, ¿cómo puede ser eso? Señor, tú has respondido con claridad, siempre viniendo a tu corazón. Vengan a mí los que están cansados, porque yo los aliviaré. Marta, Marta, solo una cosa es necesaria, estar a mis pies. Mis palabras son espíritu y son vida. Tú nos has dicho, debemos escuchar tus palabras en el corazón y leerlas en la Escritura, en esa Biblia que nos da vida, porque son las palabras que tú has pronunciado a lo largo de la historia y que dan vida nueva cada día cuando las miramos y aplicamos para el momento que estamos viviendo. Precisamente una de las palabras que el Señor quiere que hoy yo comparta a todos es una palabra que está en la primera carta de Pedro. En esa primera carta de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 13 al 25, encontramos una parte de un discurso que era dirigido seguramente por uno de los dirigentes de la comunidad cristiana de entonces a unos adultos que acababan de bautizarse. Y vamos a ver en este texto que hay algo muy importante en la primera comunidad cristiana que no se vive en nuestra vida como motor real de hacer vida la vida de Cristo en nosotros. Cuando terminamos hace unas semanas los 9 capítulos de por qué hemos convertido a Dios en un Dios de bolsillo en nuestras vidas, yo terminaba explicando 8 actitudes. Y en una de ellas decía que hay que buscar la voluntad de Dios. Y muchas veces buscamos que la voluntad de Dios coincida con nuestros deseos humanos y que el Señor nos justifique lo que nosotros queremos hacer. No decimos, Señor, ¿qué debo hacer? Sino, Señor, solo puedo hacer esto, tú lo bendices. Segundo, decía que hay que aceptar la voluntad de Dios, no solo buscarla, hay que aceptarla, por si acaso esa voluntad no coincide
con lo que nosotros queremos hacer. Y tercero, hay que amarla. Y esa voluntad de Dios cuesta muchas veces, y a aceptarla cuanto más nos cuesta amarla. ¿Y eso cómo se puede hacer? Teniendo una actitud de oración permanente, aunque estemos trabajando, hacer presente a Jesús en nuestra vida, hacer presente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hacer presente la comunión de los santos, aunque estemos yendo en transporte público, respirando el amor de Dios en nuestro corazón, aunque estemos desolados, sencillamente diciendo: Señor, ven a mi vida porque yo no sé cómo conducirla, queriendo y deseando ardientemente que Dios esté en nosotros. Dios no nos va a pedir, porque sabe de nuestra debilidad, que estamos en medio del mundo, que seamos perfectos. Dios nos va a pedir que realmente de corazón limpio, y cuando estamos deseando algo, lo deseemos limpiamente de corazón, hacer su voluntad. Y dice la carta de Pedro, primera de Pedro 1, del 13 al 25. Por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Me paro aquí porque es el primer versículo que leía de primera de Pedro 1:13. Este es el versículo y lo que les iba a decir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que haga canelones para comer o que coma una alcachofa? A Dios le da lo mismo. ¿Que vaya al teatro o que no vaya? Eso no es esencial. En ese versículo 13 está resumida la voluntad de Dios. Todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Y aquí es cuando yo ligaba lo que había dicho de la voluntad de Dios en mi enseñanza con lo que le decían a estos bautizados nuevos en la primera comunidad cristiana, que ahora no se pone tanto énfasis. Dice la primera de Pedro: lo más importante de la voluntad de Dios es que todo cuanto vivan es para conseguir la vida eterna. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo solo nos dan en su palabra una promesa: la vida eterna, que era la vida verdadera que Dios había previsto y que por el pecado vinimos a pasar aquí este tiempo que no debía pasar si no hubiera sido por el pecado original. Por lo tanto, dice: tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda la esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Estén alerta. Y estar alerta es estar constantemente volviendo a nacer de nuevo. Y no podemos nacer por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo quien cada mañana debe venir a transformar las heridas, los tropezones y las cosas que se han producido el día anterior en nuestra vida. Por eso, dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Puede haber un hecho importante que sea la voluntad de Dios, pero todo lo que hagamos en la vida, el Señor lo enfoca a obtener un fruto y un resultado, que es nuestra salvación. Jesús, Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso San Pablo dice: el Señor todo lo hace concurrir para el bien de los que ama. Y lo hemos explicado varias veces. Concurrir, no permite. Dios no permite el mal. Los hombres hacemos el mal. El pecado nos lleva a hacer mal. Pero pese a nuestro pecado, una vez nos hemos equivocado, Dios quiere sacar bien para nuestra salvación de eso. Quiere librarnos del pecado y de la muerte. Y quiere tener su gloria en nosotros. Esa venida gloriosa será cuando estemos cara a cara con Él. Pero de hecho esa venida gloriosa es cada día.
Por eso, en este discurso a los bautizados, en la primera de Pedro, a los que se acababan de bautizar y que estaban limpios de pecados, les está diciendo ese dirigente de aquella comunidad: ustedes están como deben estar el día que pasen a la vida eterna. Conserven esto. Conservarlo sin pecado es la voluntad de Dios para nuestra vida. Es la llamada que tenemos. Dice, ¿qué es ser santos? Remar cada día en nuestra barca propia de la vida para no vivir en pecado. Dice, siguiendo en esta primera de Pedro 1:14, si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, cuando no sabían nada de lo que realizaban. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. El Padre que invocan no hace diferencias entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Tomen pues en serio estos años en que viven fuera de la patria. Estamos en el versículo 17 de primera de Pedro 1. Tomen en serio estos años en que viven fuera de la patria, fuera del corazón de Dios por el pecado original. Pero Él ha prometido en Jesucristo que estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que nos encontremos cara a cara con Él. Ahora no le vemos, pero sí podemos vivir con Él y en Él, por los sacramentos, pero también porque somos templo del Espíritu Santo. Y sigue el versículo 18, primera de Pedro 1:18. No olviden, y cuántas veces lo olvidamos, porque se nos olvida rápido. El espíritu del mundo nos lo hace olvidar rápido, que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Jesús ya murió por tus pecados, pero para liberarte de los pecados tú debes hacer un camino como el que hizo el pueblo de Israel, de 40 años, mucho tiempo, toda la vida, pero toda la vida poniendo al Señor en el centro de tu vida y levantándote cuando te vuelvas a caer. Y entonces, ¿de qué debemos arrepentirnos? Ya sé que lo sabemos todos y que todos somos muy inteligentes, pero yo voy a recordarlo para que nadie se olvide y para que tengamos realmente posibilidad de ser liberados cada día de eso. Estas palabras que decimos son palabras del Señor para nosotros, son palabras que Dios ha dado a su pueblo para rescatarlos de la muerte, son palabras que en tu vida hoy pueden transformarte. Dice Gálatas 5, 16, 26. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Libertad sexual, impurezas y desvergüenzas. Bien, lo hemos dicho muchas veces. Todo el mundo debe tener unas relaciones sexuales muy equilibradas, cuando en Internet hay 95 millones de páginas pornográficas que subsisten de pago. ¿Quién las paga?
Supongo que algunas personas de todo el mundo, pero no hay 3 páginas, 95 millones de páginas que cobran. A eso hay que añadir la prostitución y tráfico de mujeres y niños que va por millones en todo el mundo. ¿Quién lo paga? Los seres humanos. Los cristianos no, sí, lamentablemente también, porque están en el mundo, y en un segundo el tema de la sexualidad pone en evidencia nuestra emocionalidad. Necesitamos ser tocados, amados y valorados. Por lo tanto, cualquier persona que esté hundida y encuentre a alguien que quiere aprovecharse de ella, puede ser llevado a caer en una sexualidad que realmente necesita sentir, porque se ha sentido desolado toda su vida. Hay personas que están en familias incluso numerosas, donde padres e hijos han vivido situaciones terribles. Y no hablo de el tercer mundo, que desde donde también nos ven por internet. No hablo de países de tercer mundo, hablo de países de primer mundo, donde los padres son abogados, son médicos, y donde hay hermanos que han abusado los unos de los otros, porque en su casa hay una terrible soledad. Hay padres que han justificado los abusos del abuelo que ya tenía ese problema. Dios no quiere eso. Dios quiere librarnos de eso, aunque lo hayamos vivido o lo estemos viviendo. Dios no quiere que hagamos servir al otro su cuerpo para explotarlo, para poseerlo, para tenerlo. Tener yo placer, aunque el otro no lo tenga. Eso sucede muchas veces. Pero nuestra sexualidad desbordada obedece sobre todo a la falta de amor que hemos tenido en nuestras casas, que hemos tenido en nuestra infancia, si hemos sido menos tenidos en el colegio por nuestros maestros, por nuestros compañeros. Eso es fulminante. Dios no quería eso para nosotros, pero Dios te está llamando. ¿Cuántas veces has hecho sexo y después de terminar, incluso habiendo tenido placer, sigues necesitando sexo porque te sientes angustiado? Si has saciado lo que necesitabas, o sea, cuando uno tiene sed y le dan agua, si le sigues dando agua, no tiene sed. Es más, yo conozco personas que cuando tienen que irse a hacer una ecografía, que hay que beber mucha agua, dicen, es que ya no puedo beber más agua. Con el sexo pasa lo contrario. Cuando uno ha ido a la cama, le haya habido bien o mal, no se le marcha la angustia, porque no hay amor. La sexualidad se va realmente equilibrando cuando encontramos el equilibrio de que no estamos solos, primero porque vamos al Señor y nos dejamos amar por Él. Si no hacemos esa experiencia, no nos creerán. Segundo, porque vamos a los demás y los amamos como Dios les ama, aunque no nos amen. Y tercero, porque con el amor de Dios nos sentiremos amados ya por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son 3 personas reales, y no nos vamos a sentir solos. Aunque estemos solos, vamos a sentir el poder de lo alto que nos sostiene, porque estamos hechos para vivir siempre en la presencia de Dios, amando desde su amor.
Dice más San Pablo, culto a los ídolos, imágenes. Mire, el dinero es un ídolo. Hoy, el ir a esquiar en Occidente es un ídolo. Todo el mundo va a esquiar. Me cuentan a mí que aquí en esta ciudad, pobrecita, que está en el último rincón del mundo, aquí en Cataluña, somos 65.000 habitantes. Y hay gente que a mí me cuenta que acá hay personas que para poder ir a tomarse una copa a bares de importancia, durante la semana no comen o comen solo rastrojos de pan, aunque luego van con abrigos de piel. Claro, luego están toda la semana deprimidos tomando pastillas. No creen en Dios, solo creen en su imagen. Ellos mismos se hacen ídolos de sí mismos. Y luego está el conseguir las cosas, y ahí entraría la magia, pero también entraría la desvergüenza de la que hablaba San Pablo en la primera parte, cuando hablaba de sexualidad, en conseguir las cosas al precio que sea, entre ellas haciendo rituales para que la gente pueda realmente conseguir lo que desea. Hay mucho engaño en eso, hay mucho engaño, pero hay una explicación muy normal que yo siempre digo y que yo he experimentado en las personas que han acudido afectadas por males siempre. Cuando yo les pregunto, perdonen, cuando usted llama a su tío, si está su tío, viene, no, o sí, viene o no viene si está su tío en la casa, sí, viene o no viene, pero usted lo sabe, ¿no? Si viene o no viene lo sabe, sí. Cuando usted llama al Espíritu Santo siempre viene, porque el Señor lo ha dicho. Oren, porque si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pero cuando no invocamos al Espíritu Santo, aunque invoquemos el nombre de un animal de los tiempos de 10.000 años antes de Cristo, no sabemos quién viene. Y cuando además a eso se unen rituales ancestrales, siempre hay afectaciones. Hemos visto afectaciones en juegos de niños como la Ouija. Y los niños entran en la Ouija a la edad de 12, 13 años, yendo de excursión con los compañeros a campamentos. Siempre hay el niño de turno que hace las letras y que juega con el vasito, aún diciendo que eso es broma. Pero hemos podido atender varios casos durante muchos años, donde quien, aún siendo invitado por sus compañeros con toda inocencia, desde el momento que ha estado jugando una noche a eso, ha empezado a no querer estudiar, a deprimirse, y a psicólogos y psiquiatras no encontrar nada. Hasta que el muchacho, después de hablar, teniendo 12, 14 años, ha reconocido que un día sí, sus amigos lo invitaron, pero que él fue allá sin saberlo. ¿Qué vemos? Hemos visto por la gente que hemos atendido que hay consecuencias cuando se realizan rituales, aunque a veces no se realicen conscientemente o se asista como invitado. Somos muy listos. Aquí en esta iglesia, cuando llueve, las mujeres se amontonan en la puerta y los hombres también. Ni unos ni otros se van a ver si alguien tiene un paraguas. Cuando nosotros estamos en un lugar donde aquí está el Señor, que es esta iglesia, está el Señor acá, no hay ninguna duda. Pero cuando en este lugar o en otro aquí no se hace, pero puede hacerse, hay gente que va a las iglesias a invocar
el mal. Si está uno presente, pasa como cuando llueve. O uno tiene conciencia de que debe ponerse la protección de Dios, o puede verse afectado aún sin querer, porque el mal del mundo es estructural. El mal que nosotros hacemos aún estando solos es un mal que afecta a los demás. Y por eso San Pablo nos advierte de otros pecados que también bloquean para siempre a aquellos que han sido bautizados y los apartan de vivir en el Evangelio. Dice en el versículo 20 de Gálatas 5, después del culto de los ídolos y magias, habla San Pablo de odios, ira y violencia. El odio paraliza toda nuestra vida. El odio no nos deja vivir en paz. El odio nos impide amar y sentirnos amados. Y la ira nos hace vivir en la violencia sin asumir nuestra responsabilidad de que hemos sido creados para amar. Luego San Pablo, cuando uno tiene odio, ira y violencia, nos habla de otras cuestiones que también son pecado y de las cuales debemos arrepentirnos. Celos, furores, ambiciones, divisiones y sectarismo. Quiero tener lo que tienen los demás. Quiero hacer lo que hagan los demás. Quiero lo que tiene el otro. Y si no lo puedo tener, actuaré con odio destruyendo al otro. Esto no sucede solo en el mundo, sucede dentro de la propia Iglesia que está en el mundo. Por eso el Santo Padre ha hecho esta exhortación hace unos días, la Verbum Domini, donde habla con claridad de que en el número 7, por ejemplo, dice: la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo. Jesús habita en tu corazón cuando te arrepientes y Él te libera del pecado. San Pablo dice a muchas comunidades: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios que habita en ustedes. Cuando pecamos y no reconocemos nuestro pecado, estamos renunciando a nuestra salvación, a la santidad que Dios quiere poner en nosotros, que es vivir sin pecado, para darnos el mayor regalo que tiene preparados para nosotros, que es vivir presente en la vida eterna. Y dice más el Papa en alguna cuestión, en la número 97, la palabra de Dios llega a los hombres por el encuentro con testigos que la hacen presente y viva. No nos creerán, lo hemos dicho muchas veces y lo repito, aunque nos sepamos la Biblia de memoria, si no vivimos lo que estamos predicando. No se puede decir que hay que ser austero y vivir con todos los gustos del mundo, llenos de dinero, sin ser solidarios. No se puede decir que hay que adorar al Señor y no impulsar la adoración. No se puede decir que hay que orar cada día, como nos ha invitado el Señor siempre. María ha escogido la cosa mejor, estar a mis pies, siempre, aun estando haciendo alguna actividad, siempre a los pies de Jesús. Como dice San Pablo, orar siempre y en todo lugar.
Eso es lo que nos dará la conciencia de pecado, no para culpabilizarnos, sino para salvarnos día por día. Habla San Pablo también de las envidias. Las envidias son menores que los celos. Pero ¿cuántas envidias hay en el mundo? ¿Cuántas familias destruidas por la herencia? ¿Cuántas personas destruidas por quitar el trabajo a otro hermano, hermana, no ya de sangre, sino hermano o hermana en el mundo que trabajaba en su empresa y a quien ha difamado porque quería ocupar su lugar? ¿Cuántas personas sacadas de trabajar bajo el prisma del ganar más dinero, la ambición, por parte de quienes dirigen las empresas y a veces van a la iglesia? ¿Cómo podemos sacar de directivos de empresas o de sus lugares de trabajo, jubilar a personas con 40 a 50 años para poner a mi amigo o a mi amiga? ¿Cómo podemos matar a la gente en vida haciendo eso? El problema que tenemos es que como cristianos debemos vivir la justicia y la verdad y no podemos callar cuando vemos una injusticia. Tampoco podemos tener ira, pero no podemos callar. En nombre de Jesucristo debemos decir la verdad. Debemos transparentar la verdad, porque sólo así el Señor podrá sacar de esa verdad, quizás no en aquel momento, pero sí más tarde, el que haya un fruto de conversión por aquellos que han hecho la injusticia. También habla San Pablo en el versículo de Gálatas 5:21 de borracheras, orgías y cosas semejantes. Nos dirá San Pablo que el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la comprensión de los demás, la generosidad, la bondad, la mansedumbre y el dominio de sí. Y en el versículo 26, cuando termina el capítulo, San Pablo hace un resumen muy rápido, pero muy claro. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Tener más dinero que los demás, quien tiene dinero tiene poder, eso nos dice el mundo. Tener un trabajo más importante es que me consideren mejor que los demás. Siempre queremos tener y no queremos ser amados por el Señor y amar a los demás, que es para lo que fuimos creados. Solo deberíamos querer tener una cosa: el amor de Dios en nuestro corazón permanentemente. Y para eso debemos saber que cualquier acción nuestra, aun para defendernos de las heridas que la vida nos ha hecho, nos puede hacer pecar. Y que por lo tanto no es importante pecar, es más importante levantarse, porque el Señor nos quiere levantar siempre. Yo leía una carta esta semana en el periódico local de una muchacha que conozco, y la conozco desde hace muchos años, y precisamente escribe una carta a su padre que falleció hace 5 años. Él fue la primera persona, de las primeras personas que me dejó escribir en prensa escrita. Era un hombre bueno, y su hija, que ha vivido en el espíritu del mundo, no obstante hace una carta muy corta. Dice: papá, desde que tú nos dejaste hace 5 años,
El mundo se hunde y nos estamos hundiendo en él todos. En medio de todo lo que pasa ahora aquí, que a ti no te gustaría nada, solo quiero recordar siempre una frase tuya que decías: lo único que no tiene arreglo es si uno le sobreviene una enfermedad mortal. Pero todo lo demás en la vida se puede afrontar con amor. Y la enfermedad mortal nos lleva al encuentro con Dios. No tiene arreglo en el sentido de quedarnos aquí. Pero nosotros no somos culpables de que nos sobrevenga algún día, nos podemos y nos moriremos, de hecho. Eso nos hace igual a todos. Entonces Jesús nos llama a salvarnos en la vida que vivamos de forma ordinaria, no consiguiendo objetivos para demostrar a los demás que sabemos más cosas, sino llamados a llevar a los demás a Jesús para que Él pueda hacer de buen samaritano, curarles las heridas y levantarlos. Nosotros estamos llamados a ser curados para ir a buscar a otros que estando heridos podamos contarles: a mí Dios me recuperó, contigo puede hacer lo mismo. Yo pecaba y peco, pero yo me arrepiento cada mañana porque no me siento superior a ti. Esta semana hemos publicado en caminocatólico.org que el padre Emiliano Tardif va a ser, ya se ha iniciado el proceso de canonización en la República Dominicana, en Santo Domingo, porque la Santa Sede ya lo ha autorizado. Él murió en el año 2000, él predicó por 72 países del mundo, él oraba al Señor y el Señor hacía multitud de milagros. El padre Emiliano Tardif era un hombre que siempre predicaba las verdades fundamentales. Tenía una predicación muy sencilla, pero en sus Eucaristías se levantaban paralíticos, se curaban ciegos. Y el padre Emiliano contaba de un hombre que iba a los prostíbulos. Y una vez ese hombre fue a un retiro del padre Emiliano y quedó totalmente curado. Y este hombre fue a los prostíbulos de su pueblo, que iba a todos, no es que fuera a ver una prostituta para hacerle un favor, iba a todos los prostíbulos de forma masiva. Conocía todas las prostitutas de su pueblo de arriba abajo, sabía la edad, dónde vivían, cuánto cobraban, lo sabía todo. Pero él quedó tan tocado en un retiro que hizo con el padre Emiliano que fue a las prostitutas y les dijo: miren, yo no voy a venir más acá porque he conocido a un amigo que ha transformado mi vida. Yo quiero que ustedes conozcan a este amigo como mínimo un día. Les pido por favor que me den la oportunidad de presentarles a ese amigo. Fue a todas las casas de prostitutas del pueblo. Y él luego fue al padre Emiliano y le dijo: tendríamos que organizar un retiro para que vengan las prostitutas, porque el Señor quiere tocarles el corazón. Y el padre Emiliano ha dicho: bueno, vamos a hacer un retiro. Y allá fue también María Armenteros de San Giovanni, que ha sido directora general de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, de la cual es fundador también el padre Emiliano con ella, a hacer este retiro. Y ella estaba asustadísima. Pero el Señor le mostró cómo tocar los corazones de esas mujeres. Y ella, al empezar el retiro, que tenía mucho rechazo en hacer
el retiro porque no sabía cómo hablarles de Jesús a esas mujeres, el Señor le mostró que había ya un ramo de flores y ella ha hablado precisamente de aquella palabra que dice: aunque vuestros pecados son rojos, vosotras, vuestro corazón es blanco como estas flores. Aquellas mujeres quedaron totalmente tocadas durante el retiro, estuvieron llorando horas y horas y horas, y se cerraron todos los prostíbulos del pueblo. El Señor, que fue allá a decir: yo he conocido a un amigo, vengan todas, hasta las propietarias de los prostíbulos se convirtieron. Si no vivimos lo que predicamos, no nos creerán. A veces no nos creerán. A este Señor lo creyeron a la primera. Hubieran no podido creerle. Pero la semilla sembrada es el Señor que debe hacerla crecer. También quería contar yo respecto a la voluntad de Dios, por ejemplo, que yo he visto en la Iglesia cómo manipulamos lamentablemente la voluntad de Dios. El Papa nos habla de leer la palabra para hacer la vida en esta Verbum Domini, nos habla de que la catequesis, de que aquellos que proclaman la palabra con su propia vida deben leer y orar sobre la palabra cada día, pero yo veo cómo normalmente en la Iglesia yo he escuchado de personas decir: mire, tú no puedes hablar porque yo tengo el don de discernimiento de que tú no estás preparado para hablar a los hermanos. Eso lo he visto en grupos de todo tipo de la Iglesia. Yo he escuchado: yo solo puedo ser catequista, otro no puede serlo. Yo he escuchado eso y he visto personas heridas. Y en cambio, he escuchado cuando esas personas han tenido quizás que hacer algún favor a alguna amiga suya, aplicar un criterio distinto diciéndole: bueno, con esta persona no hay que entrometerse porque Dios va haciendo su camino. No podemos tener dos criterios. Dios siempre hace nuestro camino con nosotros, pero el camino del Señor es personal e intransferible de cada persona con Él. El evangelizador, quien da testimonio del Señor con su propia vida, quien lleva a los cristianos a bautizarlos en el Espíritu Santo cuando reciben la conversión, porque cuando una persona es tocada por el Señor, sea en una cárcel, sea en una discoteca, sea evangelizando en la calle, sea en la parroquia, cuando uno es tocado por el Señor, no lo es por nuestras buenas palabras, sino es por la gracia y el don del Espíritu Santo. Eso es lo que sucede. Y nuestra obligación es llevar a esa persona a los pies del Señor. Ahí, a esa persona podemos ayudarla cuando nos lo pida. Pero nuestra obligación es orar para que Dios la haga crecer en su amor, no para nosotros moldearla y dominarla y querer hacer con ella lo que San Pablo llama divisiones y sectarismos, que quiere decir: yo tengo el grupo más numeroso de la parroquia o de la diócesis. Yo he escuchado muchas veces, yendo por parroquias, por diócesis, escuché y su grupo o el grupo de aquellas personas tienen cura, porque si no tienen sacerdote, ya no me interesan. Si tienen un sacerdote famoso, yo seré su secretario, porque me gustan los grupos que tienen sacerdote. Bien, el padre Emiliano, y vuelvo ahí, y con esto termino, decía: más les hubiera valido conocer al Señor y no al señor cura. Debemos llevar a Dios
laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispo, a sus ovejas. Y pastorear esas ovejas por parte de los obispos y los sacerdotes es pastorearlas en el amor de Dios, no en moldearlas para tener alrededor de uno el movimiento que haga coger celos y envidias a los demás. El pastor único es el Señor, los obispos son los pastores que ayudan al Señor, los sacerdotes son pastores, pero no podemos caer en la trampa de dividir la Iglesia por celos y envidias. Mientras esté el Señor, estamos salvados. La Iglesia no se ha caído no por falta de pecados de todos sus miembros durante 2000 años. No se ha caído porque está presidida por 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sostenida desde el cielo por la comunión de los santos que oran día y noche para que todos los que vamos como ovejas sin pastor muchas veces seamos conducidos a sus pies. Señor, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Te damos gracias porque tú quieres conducirnos. Señor, haznos sencillos como palomas y astutos como serpientes, Señor. Haznos sencillos para hacer el bien. Haznos realmente astutos para no querer hacer ningún mal, para saber que estamos en tus manos. Señor, quita de nosotros, de nuestra mente, el espíritu del mundo y haznos vivir la vida que nos puede dar la felicidad segura, la vida llena de tu amor y de tu paz. Haznos libres, Señor. Muéstranos nuestros pecados ocultos, aquellos que quizás no nos acordamos, aquellos que están revestidos a veces de forma muy bonita, pero que nos hacen dañar a los demás incluso sin darnos nosotros mismos cuenta. Actitudes, Señor, de menosprecio hacia los demás, revestidas de educación. Actitudes, Señor, de querer hacer lo que hace el otro, sin alegrarnos de que le vaya bien por lo que le hace, sin alegrarnos de que personas feliciten al otro por lo que está realizando. Señor, que sepamos que todo lo que levanta el mundo es tu amor y el bien que tú realizas en cada persona, y que el hombre necesita de ti para salir del pecado, que todo mal proviene de la acción del hombre y del propio maligno, y que todo bien proviene de tu mano poderosa. Señor, pon tu mano sobre nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos y nuestras obras, para que realmente seamos luz del mundo. No, Señor, para que tú nos pongas muy arriba, sino para que cuando nos miren a nosotros, nos vean no a nosotros mismos, sino tu rostro, tus ojos, tu mirada, tu amor, tu misericordia, tu sabiduría, tu fortaleza, tu paz, tu verdad y tu vida. Bendito y alabado seas, Señor. Yo